y vamos a ver envolvente verde. Y los temas que voy a tratar son una primera introducción, después una referencia normativa, los antecedentes que llegan a estos sistemas, las ventajas de tener una envolvente verde o de que produce la envolvente verde, según las soluciones técnicas y los sistemas, detalles constructivos de los mismos, y después vamos a ver dos ejemplos representativos de estos sistemas. Como si se recuerdan de la otra vez cuando hablé sobre cubierta verde, el cerramiento verde es parte también de lo que nosotros denominamos infraestructura verde urbana, porque aporta a la ciudad y aporta al habitante. Pero como esta forma parte del edificio, se llama también naturación urbana edilicia. Son denominaciones para especificar estas especificaciones. La envolvente verde es una superficie vertical cubierta de vegetación cuyo objetivo es contribuir de manera sostenible con el medio ambiente. Eso engloba un montón de cosas que vamos a tratar algunas de explicar. También es un instrumento para el bienestar humano, o sea, tanto psicofísico como físico, digamos. Es un moderador del microclima, es un mitigador térmico como envolvente, es un mitigador acústico y también nos ayuda a retener o a bajar la velocidad del agua de lluvia. Dentro de la normativa, esto ya lo vimos la otra vez, hay una ordenanza en curso, la 23.201 del año 2017, que nos habló también Griselda y Tony, que fueron los promotores, junto con el concejal de esta ordenanza, que es digamos, un programa promocional de techos y terrazas y paredes verdes en el ámbito del Partido General Pueyrredón. La ordenanza describe lo que es eh, tanto los techos verdes como las paredes verdes, y después se encomienda al Ejecutivo establecer los parámetros que favorezcan su construcción, con un pedido de un descuento en la tasa de servicios urbanos de un 20%. Hay otras ciudades que también tienen ordenanzas o leyes, que es Cava, la ciudad de Buenos Aires, promulgada en el 2013, y Córdoba en el 2016, que es la más completa. ¿Cuáles son los antecedentes? Para entender por qué surge esto en la arquitectura, debemos remontarnos al mundo oriental, chino, japonés, coreano. En esa época eran, no eran lo mismo, pero culturalmente podría decirse que tenían similitudes, en el cual hay una relación con la naturaleza distinta que Occidente. Occidente trata de dominar la naturaleza durante toda la etapa greco-romana y renacentista hasta el... Mientras
la oriental digamos, entiende que es parte, el ser humano, la arquitectura son parte de la naturaleza, como una parte más de la naturaleza. Y eso lo vemos en las representaciones donde no hay direcciones. Los elementos juegan en el espacio y cada elemento tiene un significado. Y mucho de simbolismo y también de respeto a la naturaleza en sí, digamos. Y lo podemos ver en la foto superior, eso se ve representado en la vestimenta también, que representa figuras de la naturaleza. Eso mismo surge a partir de 1700 en Inglaterra. Tanto, eh, tanto Capability Brown, que es el de la derecha, los dibujos son de la derecha, que es un paisajista que tiene una visión distinta, pero esto todo un movimiento literario, artístico, arquitectónico y paisajístico, que cambia lo que venía haciendo Italia y Francia, reglado por direccionalidades. En cambio esto, tomando referencia a la cultura oriental, Inglaterra comienza lo que después se denominó paisajismo. O sea, que los elementos juegan en el paisaje, digamos, como se dice, y se respeta la naturaleza en sí, digamos. Yo el territorio lo respeto y en función de eso es como me voy acomodando. Es una postura directamente griega. Como ellos en el 1700 empiezan los estudios en lugar de forma arqueológica del pasado griego, más lo oriental, van incorporando estas dos, digamos, antecedentes culturales y lo que los hace que en la representación, como podemos ver a la izquierda, eso es un papel de muro que lo podemos, todas estas viviendas hechas en esos momentos en Inglaterra eran mayormente de paredes huecas, eran de madera, algunas de mampostería, según el poder adquisitivo, pero para revestirlas interiormente las empapelaban. Después de darle una base de tablillas de madera y lienzos, pegaban estos papeles. Y en estos papeles se representaba la naturaleza de distintas formas, pero casi siempre, a diferencia del oriental, geométricamente. Como podemos ver a la izquierda, y lo puse expresamente porque muestra el triage sobre el cual se adhiere un rosal. Entonces podría ser un rosal, un jazmín o una enredadera. Cualquier elemento verde que fuera enredadera, ellos usaban estos triages en los cuales permitían ese elemento verde que subiera por la pared. Entonces ahí vemos, estas figuras interiores las podemos ver en la Villa Victoria. Es parte de los Arts and Crafts, ¿no? Es el movimiento Arts and Crafts que trabaja tanto en el mobiliario como en el interiorismo y en paisaje también ideas. Es todo un movimiento que dura 150 años más o menos que se va desarrollando. Bien, y la respuesta arquitectónica exterior, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento, desde la zona de Gales a la izquierda arriba, en donde el verde prácticamente ocupa paramento y cubierta, a lo que está a la derecha, que es más la parte inglesa de, y, y abajo esa influencia llega a Estados Unidos, en una forma más clásica a la derecha y más inglesa paisajística a la izquierda, digamos. Y también, acá vemos cómo esto esta corriente paisajística va dentro de los países anglosajones, va tomando importancia.
porque a su vez es una cuestión cultural, literaria y hasta política. Acá podemos ver, digamos, cómo esta enredadera va tomando los paramentos. Primero con un triage y después se termina de forma libre. En cambio, los americanos abajo eran más controlados. Ellos eran más controlados porque ellos tenían, había dos corrientes, una la que seguía el clasicismo, digamos, francés-italiano, sobre todo Estados Unidos estudió siempre, y cualquier profesional estudia mucho lo que es la historia romana. Eso tiene también implicaciones políticas. Y esa misma influencia llega a nosotros. Entonces el golf, en una otra época anterior, ahora lo han limpiado, pero también tenía sus enredaderas como muchas viviendas de la zona de los troncos. O sea, que nosotros tenemos una central histórica de este elemento. No es un elemento foráneo, sino es algo que ya está presente y está apropiado por nuestra cultura. Por eso hice todo todo este raconto histórico de dónde viene, para ver, para justificar el empleo de algo, que no es una cuestión pura y estrictamente térmica y bioclimática, sino que también tiene un trasfondo cultural, paisajístico y arquitectónico. Bien, ¿cuáles son las ventajas de tener un envolvente verde? Lo que es científicamente comprobado es lo que voy a enumerar, pero todos sabemos que tienen otras bondades, pero estas son más importantes. La función psicológica. Esto está demostrado que el ser humano frente al verde se desestresa, tiene más aceptación lo que se le presenta y busca constantemente un vínculo más directo con el verde que con las superficies duras. Esto es como ancestral. Y eso posibilita, o sea, saber eso nos posibilita, digamos, de invertir en ese sentido. También produce la variación microclimática como beneficio, que es en la temperatura. Después vamos a ver, más adelante voy a explicar cómo son los cambios en la temperatura, en la humedad y en la defensa respecto del viento. También es un depurador de aire, lo vamos a explicar, y atenúa el ruido externo, el ruido de la calle y el ruido de inmediato. Y a su vez nos ayuda a preservar la biodiversidad. O sea, de acuerdo al sistema que trabajemos y la ubicación dentro de la fachada, eso va a posibilitar que cierta fauna se, eh, se instale en el lugar. Eso tiene un pro y un contra. Si no hay higiene urbana, es un contra. ¿Por qué? Porque al no haber higiene urbana hay roedores y los roedores suelen anidar o establecerse en este tipo de plantas, en este tipo de plantas trepadoras. Eso es un problema. Pero habiendo higiene, eso no es un problema. Es el principal. Después están los mosquitos, las aves y demás. Pero depende también las especies que usemos si van a atraer o no ese tipo de animales. Bien, respecto a la variación microclimática térmica, acá tenemos un estudio de los años 80, que es en Japón, que fue hecho, digamos, para la Fukuoka, que es el proyecto que había mostrado yo antes de Emilio Ambars. Entonces, él, para poder presentar frente a los japoneses tiene que hacer una serie de estudios de demostrar que con el verde disminuía la temperatura interior y en cuánto.
Entonces, estos ejemplos son en verano con verde y sin verde es a la izquierda, donde vemos la temperatura y en centígrados y las horas del día, como esa va subiendo, digamos, y por transmisión y por radiación pasa al interior y en qué nivel, digamos. Si tomamos un día despejado a las 12 del mediodía, un clásico, vemos que entre el interior y el exterior habrá apenas unos 2 grados de diferencia de temperatura. Si tenemos 35 grados afuera, adentro vamos a tener 33, 32. En cambio, cuando tenemos un muro verde separado de este muro de hormigón, eso nos va a dar un delta T, una diferencia de temperatura. Acá lo vemos a la derecha, que afuera estamos en 28 grados y adentro estaríamos en 20 grados. O sea, hay una diferencia entre 8, 10 grados o 15 grados. Eso depende, siempre depende de el tipo de envolvente verde que yo le ponga y la distancia que yo le ponga al muro. Entonces, en síntesis, acá vemos la diferencia a la izquierda sin ningún recubrimiento verde, la temperatura exterior y la temperatura interior es prácticamente la misma al cabo de tantas horas, ¿no? Digamos, produce radiación. Y a la derecha vemos la diferencia, el delta T de estos 8 o 10 grados entre el interior y el exterior. Bien, acá vemos en el otro sentido, o sea, durante todo el día eh, podemos, si se puede leer, el cuadro de arriba es sin elemento verde y vemos los picos cerca del mediodía entre las 12 y las 17. Esto es en julio, en verano, tomamos lo más desfavorable que es verano, vemos el pico que se produce y después al otro día de vuelta al mismo. Mientras la temperatura, mientras abajo vemos eh, con el elemento verde es mucho más moderado, no se producen estos picos y se asemeja más la temperatura exterior con la temperatura propia del elemento, digamos, la temperatura exterior y la interior empieza a tener esa diferencia de los 10 grados, pero es más moderado. No tenemos esa diferencia de 20 grados, sino más moderada entre el interior y el exterior. Bien, y esta variación microclimática es con una pérgola, un elemento horizontal donde yo camino por debajo. Habíamos visto la otra vez lo que producían las cubiertas verdes. Esto es una pérgola, un elemento libre. Entonces acá se ve la temperatura del aire y a la hora del día, es a las 12 es el mediodía, y nos da arriba la línea de superior es sin elemento verde, sin recubrimiento verde, y la de abajo es con recubrimiento verde, la pérgola con recubrimiento verde, a 1 metro de altura se toma. Se ve la diferencia entre 32 y 45. O sea, siempre estamos hablando de los 10 grados que, que modera. Esto es lo mismo, pasa. Hay mismos estudios para la vía pública, lo que produce el arbolado público, como el elemento, digamos, siempre debido a la planta rechaza cierta cantidad de rayos solar y después permite el ingreso mucho más moderado. Y a su vez, el sistema, si es bueno, vamos a ver los tipos y ahí voy a volver a explicar. Bien, la depuración de la polución del aire
Depende de la especie que yo utilice. Si yo utilizo un jasminoide, es el que más depura. Son hojas más chiquitas, mientras que el de Hedera helix, digamos, las que tienen la hoja trifoliada, la más común y la más peligrosa, digamos, ¿en qué sentido? Porque es una plaga en todo el mundo y es sobre una superficie metálica, no hay problema, podándolo 2 veces al año. Pero no debemos permitir que eso toque lo que es la mampostería. En el caso de la Hedera helix. O sea, acá da las distintas variedades de plantas que yo pongo en esta fachada verde, cuánto me limpia el aire por que se adhiere al polvo y porque filtra los gases. Las dos cosas. Bien. Variación sonora. Siempre abajo pongo las referencias, por si a alguien le interesa, lo googlea y lo puede tener. La variación sonora entre una superficie de hormigón y una superficie de hormigón con superficie verde. La de abajo es la fachada verde, digamos, y la de arriba es la de hormigón con el verde adherido directamente. Y la de abajo es con el elemento fachada verde. Son dos situaciones distintas. Y nosotros lo que vamos a utilizar es la fachada verde, el elemento verde, que vamos a ver ahora los tipos. Bien, ¿cuáles son los tipos de envolvente verde? Disculpen, está en inglés, no tuve tiempo de traducirlo, pero se entiende fácilmente. Hay dos grandes grupos, los extensivos y los intensivos. Y estos mismos, los extensivos, depende del tipo de soporte que yo le pongo. O es como fachada verde, es con un alambre de acero inoxidable o similar, o con algún tipo de tejido, que puede ser plástico o, digamos, que permita que la planta pueda trepar. Y los intensivos son también, pueden ser con cableado de acero inoxidable y elementos plásticos para contención del sustrato para que pueda, digamos, desarrollar, o que sean directamente los fieltros. Y es el último en el esquema. ¿Cuál es digamos, por qué elijo uno y el otro? El extensivo, por una cuestión estética, uso y, una, y un mejoramiento de la biodiversidad. Puede tener o debe tener un sustrato orgánico, sea eso que esté en macetas o que esté, como vimos, en un tipo de tela o de membrana, y cuando no es en maceta, esté en membrana, es hidropónico. Y después, ¿cómo es su instalación y el mantenimiento? Los que son extensivos son de bajo mantenimiento, mientras los intensivos son de alto mantenimiento y de alto costo también. Igual que las cubiertas verdes, como habíamos visto. En los intensivos utilizamos elementos receptores, donde ponemos los nutrientes, digamos, la sustancia orgánica, o utilizamos un tipo de paño, con 3 paños son, uno que es el que contiene la humedad, que es el hidropónico, y 2 de cerramiento. Bien, y acá en el gráfico tenemos los 4 tipos, ¿no?
de la izquierda a derecha, el que tiene un contenedor y puede estar sobre el piso o puede estar montado sobre la estructura. Esta estructura va directamente, esta estructura metálica de cables y perfiles, va amurada a un muro que tiene que ser sólido, digamos, no puede ser un ladrillo hueco. Tiene que ser un hormigón o un material que permita el agarre, porque esto tiene una carga también. Después tenemos el B, que sería el libre, o sea, solo con un tensor de arriba abajo y a través del tensor, el recorrido es donde se enrieda estas enredaderas. El C, que es a través de una estructura con contenedores plásticos, en donde variamos las especies, eso queda todo al criterio del proyectista. Y después el D, que es también una estructura metálica, que se sujeta al muro, siempre lo mismo, y son tres paños, digamos, el C tiene tierra o humus y el D no tiene. O sea que tiene dos paños que son como las dos envolventes y en el medio es como una esponja del mismo paño que permite retener el líquido, porque es hidropónico este sistema. El último. Bien. Ahora vamos a ver un poco más en detalle los sistemas de muro verde con el cableado. Son estos perfiles que se colocan con sujetores que directamente van al muro de hormigón. O sea, si vieron la teórica de Griselda, la del año pasado, ahí también ella explica cómo se colocan. Van en seco o epoxi, digamos, cualquiera de los dos sistemas. Y después se tensan estos cables y a través de los cuales eso está desprendido del muro o puede estar mucho desprendido o no, depende lo que yo quiera lograr. Mario, ¿Ejemplos? Sí. no sé si en la charla anterior explicaron el concepto de hidroponía, si no habría que decir algo porque es una tecnología que en Toda- relación al tratamiento del agua condiciona bastante. No digo Todavía, detenerlo, pero por... todavía no llegué. Ah, perfecto, discúlpame. Todavía no llegué. Eh, bien. Entonces, esto nos permite, como vemos en la imagen de la izquierda, digamos, radicar la planta sobre el suelo y esta va en altura, que puede llegar 15, 20, hasta 18 metros, una enredadera puede llegar. Bien. El otro sistema, que es el de muro vivo, y acá en el anterior le puse el nombre de una marca. Y este también, Biotexture, yo le voy a dar los folletos técnicos, donde vamos a subirlos al campus, y ahí pueden ver los detalles técnicos de cómo se utiliza. Son dos productos. Ustedes tienen que, a la larga, son los que están en el mercado, los dos están en el mercado argentino, que son de mercado internacional y están en el mercado argentino. Este sistema de muro vivo consta de los siguientes elementos. Un sistema de riego, como vemos en la figura de la izquierda, tiene un sistema de riego por detrás, tiene una membrana hidrófuga que la que me protege el muro, porque si yo no lo protejo, esto se va a deteriorar bastante, se va a deteriorar. Y después tengo el drenaje posterior, que es por donde corre el agua, y el sustrato de crecimiento y el envoltorio. Eh, bien. En síntesis sería, eh, yo tengo una estructura metálica que la fijo al muro previamente, y esa
esto depende del proyectista, cuánto yo la separo de la pared. Hay ejemplos que pueden estar hasta 1,5 metros por necesidad, o puede estar 1 metro, o puede estar 50 centímetros, o puede estar 30 centímetros, o 20. Todo eso depende de la altura, el ancho y la entrada de aire que yo le dé para que me permita secar el muro, para que no se me estropee el muro. Como vemos a la derecha, eso está separado del muro. Ahí corre el aire. Entonces el muro tiene todo el tratamiento terminado, con el hidrófugo, con la terminación que le quiero dar. Y después se adhiere este elemento. Y con las capas que les había dicho. O sea, primero hay una hidrófuga que me protege, es un elemento de plástico, de PVC, soldado, todo, que es prácticamente impermeable. Arriba de eso se colocan estas mallas de doble capa y en el medio va el mismo material menos denso que los exteriores, que es donde se incorpora en determinadas como bolsas la planta pero sin tierra. Y el gotero, o sea, va a cada 3 filas, tengo por gotero la hidratación de la planta y eso es constante. Eso está calculado cuánto es en función de la temperatura exterior, de la humedad, de la época del año y del tipo de planta. Bien. Ejemplos voy a elegir dos ejemplos. Uno es en Kuala Lumpur, que es un proyecto de Jean Nouvel con Patrick Blanc, que es botánico que desarrolló este sistema. Bueno, vamos a ver en el segundo ejemplo. Esta es una obra reciente que utiliza el sistema, digamos, filar de cables de acero, donde cuelgan a cada nivel, tiene maceteros de donde salen las plantas. Esto podemos ver, está separado para que pueda circular una persona, porque esto una vez que empiece a crecer y empiece a completar toda la superficie, hay que podarlo. 1 o 2 veces al año hay que podarlo, por afuera y por adentro. Esto crece, crece, crece. No es que eso queda ahí, estanco, esto es materia viva. Acá podemos ver abajo a la izquierda son los maceteros, de donde salen, estos son jazmines, y pasional, pasiflora, y acá vemos la imagen desde abajo. O sea, esto está todo el edificio circundado por este pasante con estos alambres de acero que hacen de pantalla, digamos. Y sobre esto se monta todo el verde. Y cada tantos niveles yo tengo las macetas. Como crece esto hacia arriba, digamos, no necesito tenerlo en cada nivel. Puedo tener cada 4 niveles, una cosa así. El otro ejemplo para mostrarles es el Museo du frente al Sena, el Museo Jacques Chirac, que es el museo que representa todos los continentes no europeos. O sea, ahí adentro está África, Oceanía, Asia y América. Y acá han trabajado, diríamos, uno de los mejores arquitectos franceses, Jean Nouvel, con, a mi criterio, el mejor paisajista francés, que es Gilles Clement, y Patrick Blanc, el botánico, que hace esta fachada verde. Como podemos observar, abajo está el Sena, lo que tenemos abajo. Después está la avenida esta, Branly, y después tenemos la fachada. A la derecha, esto que ven acá, es la fachada verde que voy a desarrollar. Y después sigue todo un muro de vidrio que cierra el parque que está acá adentro. Y esta es la obra del museo, que es una anexión a un edificio histórico.
que hace ya nubes, que es este edificio. Bien, esto es a nivel peatonal, vemos este muro de vidrio que separa el parque interior, el museo interior, el parque interior, de la calle exterior. Y esto es por varios motivos se hizo el vidrio. Por el sonido, por el tema del Sena que emana constantemente vapor en invierno, por la diferencia de temperatura. Entonces esto, si lo ven en fotos, está todo chorreando. Si no, eso lo tendrían dentro. Y, y después está el muro verde, que hace blancas, que es esta es una de sus primeras obras, del 2009, creo que es. En el cual utiliza especies, todas las especies que se usaron en el parque y las que se usaron en el muro son especies pertenecientes a estos continentes. Entonces vamos a ver variedades y el sistema, que es lo que les interesa por más a ustedes, el sistema es ese que había explicado, que está ahí explicado anteriormente, con hidropónico, con las dos mantas y la manta, digamos, la esponja interior, donde absorbe el agua, retiene el agua, para que la planta de ahí succione. Esto no tiene tierra. Y después se tiene que mantener 2 veces al año, se va podando todo lo que crece de más, si se seca, se cambia, se repone, o a veces cambian también alguna figura. Como vemos, es muy dinámico, muy vivo este tipo de paramento. Y la imagen de la izquierda es hacia el interior, esa curva termina en esto, y el interior utiliza parasoles, como vemos ahí, ¿no? Acá arriba a la izquierda usa el sistema de parasol para defenderse de temperatura. Y las plantas que se utilizan son pertenecientes a distintos continentes. Entonces el edificio, bueno, no sé. Bien, y acá vemos un acercamiento al muro verde con las distintas, digamos, especies. Mayormente son de rocosas o son plantas que no tienen gran crecimiento. Son carnosas, rocosas y a veces algunas. Él desarrolla mucho con plantas orientales brasileras, son tropicales que crecen rápidamente y se multiplican rápidamente y necesitan reposición rápida. El costo es muy elevado. Pero bueno, pero nace no como una cuestión arquitectónica, sino como una cuestión artística. Porque la forma de trabajar este muro es la misma que usaban en horizontal en el paisajismo. Esta forma irregular enlace vertical. Esa es la innovación de él, artística, que él aporta. Y él es botánico. Él conoce, él estudió, trabajó, o sea, antes de empezar a trabajar, era docente, pasó como 30 años, después empezó a trabajar. O sea, tiene un gran conocimiento de cada especie, porque también hay que ver con qué unas con otras se combinan, por el tema algunas emanan ciertos ácidos, otras no andan bien con unas con las otras. Bien. Esto es un poco, hasta ahí era la teórica de hoy, esto es un poco una recopilación de lo que es la tradición en el paisajismo. Esta es una obra en Milán de Giovanni Muzio, en la época de los 40. Él terminaba los edificios con verde y el interior en la imagen de la izquierda. Eran todas estas enredaderas y todo parque. Él digamos, se caracterizó por hacer vivienda. Él hacía solo vivienda de 6 pisos o 7 pisos, llevando el edificio a la línea municipal y dejando
el corazón de Manzana no era privado, era público. O sea, son ideas socialistas que se empezaron a desarrollar en Austria y en el norte de Italia, en Milán, y alrededor de Milán, a través de este arquitecto. Entonces, tiene una tradición de por qué después aparece el Bosco en altura. No, digamos, tiene una tradición Milán, si uno la recorre la ciudad, de todos estos jardines, y ellos llaman Giardini Pensili, jardines colgantes y patios interiores muy verdes, de muchos árboles, de enredaderas, y de que lo mantienen todos los vecinos. Es como hacen como una cooperativa para el mantenimiento de. Bien, y para finalizar, algo que me mandó Tony. No sé si Tony quiere explayarlo, pero es una obra acá en Mar del Plata. No, Que Mario, sí, perdón, chicos. Uno cuando va caminando por la ciudad donde uno vive, nos enseñaron desde que ingresamos a la facultad que tenemos que levantar la vista y empezar a mirar en altura, no solamente en nuestro nivel. En el año 2018, eh, paralelamente con esto que contó Mario, que estuvimos trabajando con Griselda en participar de esta ordenanza que tiene que ver con coronamientos y envolventes verdes, que quiero hacer un paréntesis y agregar que en la última ordenanza de incentivación para la reactivación de la construcción que se aprobó, uno de los puntos que da beneficios concretos en indicadores es si en obras nuevas se plantea aplicar la ordenanza sobre coronamientos y envolventes que contó Mario, que no está reglamentada, pero que si se plantea se evalúa en el Ejecutivo. Pero vuelvo a esto. Nosotros siempre mostrábamos un par de obras que las veníamos siguiendo, de esto de muros verdes. Una es en la calle San Lorenzo, entre Alsina y Sarmiento, un edificio en altura que tiene algo de lo que contó Mario en cuanto a los cables tensados de acero inoxidable, un cantero que hace de alero de acceso del edificio, se accede desde el primer piso y trepan por esos cables, ya bastante crecidas están, esas especies que plantaron ahí. Y esta, que vamos al caso, que era en ese momento, en el 2018, junio del 2018, la de la izquierda, recién hecha, como verán, el localcito recién instalado, y es algo muy sencillo, siguiendo este criterio que contaba Mario. Son, como verán, maceteros plásticos que tienen toda una bandeja, verán en el costado derecho de la fachada que se ve un cañito color naranja, un cañito de recolección de agua, que recolecta de las dos bandejas el excedente de agua del riego o de la lluvia y que la lleva al cordón de la vereda. Y después verán la otra, que es que el local lamentablemente quebró, cerró, no funcionó, la fachada se abandonó, no se cuidó, y sin embargo, si bien no se desarrolló, está claro, la idea que ellos planteaban, que es cubrir todo ese triángulo que ven en estructura metálica, tampoco se terminó de secar y crece por partes y está creciendo de acuerdo a los designios de la naturaleza. Nada más. Este era el ejemplo que yo le puse, le mandé a Mario las dos fotos y le agradezco que lo haya puesto del antes y el después, o el antes y el ahora más que el después. Eso era Mario nomás. bien. Alejandro, Sí, tenías sí, para agregar algo. sí, por favor. Primero agradecerte, muy interesante, sobre todo porque la contextualizaste muy bien los antecedentes, para que no quede eh, esto en una expresión meramente de la moda, como Claro, muchas exactamente. cosas son tomadas. Me permito agregar dos datitos muy modestos que son
en la antigüedad los jardines colgantes de Babilonia también, Mm. que no tienen la misma expresión de Oriente porque son implantados, pero es un antecedente de trabajar la naturaleza en cubiertas y en muros que me parece que hay que tener en cuenta, sobre todo porque esa arquitectura estaba basada en los antecedentes, tal vez uno de los más importantes, de mampostería de cerámicos. Ese es uno. Y haciendo un gran salto y para reivindicar un poquito la arquitectura moderna, de uno de los postulados que plantea Le Corbusier es la planta libre y reproducirla en la cubierta del techo, con lo cual había como muchas de las cosas de Le Corbusier son planteos teóricos, poco desarrollo de este aspecto en particular tuvo, pero por lo menos lo, lo planteó. Y otra cuestión que me parece importante, sobre todo en Mar del Plata, digo, Mar del Plata tiene un patrimonio arbóreo importante. ¿Y por qué digo de árboles que no tiene nada que ver con esto? Lo digo porque muchos de los incentivos o necesidades de las grandes ciudades, sobre todo de las ciudades muy densas de Europa, por no disponer de espacios verdes, esto de cubrir los edificios o de imponer vegetación en los edificios es una necesidad mucho más prioritaria que en nuestra ciudad. Y quiero decir esto porque simultáneamente con esto habría que tener una actitud más cuidadosa respecto de toda la riqueza verde que tenemos. Y en muchos casos se da la paradoja, ahora no recuerdo bien si es Santiago del Estero o Santa Fe, no, Buenos Aires creo que es, y Alberti. Tony había traído ese ejemplo de un gran trabajo de 2 o 3 plantas donde hacen un muro verde, pero no se preocupan por sostener el árbol reglamentario de la vereda. Digo, son estas contradicciones a veces en las que caemos. Por eso es que me parece muy importante lo que dice Mario en cuanto al antecedente como génesis en relación con una postura frente a la naturaleza y no como una cosa exótica, traigo esto recortado del resto de las cosas. Y lo Sí, yo último que creo que digo, sí, las plantas y fundamentalmente los árboles eh, son vida, vida en el sentido eh, estricto de lo que decíamos, pero también vida, como hoy nos recordaba el Leonardo, en el sentido del tiempo. O sea, nosotros cuando estamos plantando una enredadera que va a llegar a 18 metros, seguramente va a tardar años en llegar a su esplendor. Este, mientras que las macetitas que colgamos son estacionales. Digo, y una cosa es pensar en un ciclo de una estación y otra cosa es pensar en un ciclo de varios años. claro. Disculpen la lata. Sí, sí, no, quería agregar solo esto, que Mar del Plata tiene la suerte de tener un patrimonio arquitectónico y paisajístico muy importante. Claro que sí. Y, y Para creo que muchos... complementar eso muy cortito, ya que Alejandro metió el tema. Primero, un comentario anecdótico. El edificio que habla Alejandro, que yo vine trayendo desde el 2016, que Leonardo hace poquito también subió un par de fotos en nuestros grupos, es un hotel del gremio Suter y H, que está ubicado en Buenos Aires y Alberti, y que se accede por Buenos Aires y por Alberti. Abraza la estación de servicio que está en esa esquina, que es un automóvil club. Lo paradójico de esto
Una es la que dijo Alejandro, no tiene arbolitos, es que nació con la idea de que esa falsa fachada, porque el hotel está retirado, esa estructura de hormigón que tiene pasarelas y canteros en cada piso para que crezca y enrede y disimule esa estructura de hormigón con la verde, terminó siendo hoy esas plantas, lo que ustedes ven hoy no son plantas naturales, sino lo que hay son plantas de tela. O sea, abandonaron el cuidado de la fachada verde y lo que han puesto son estas plantas de tela que parecen reales, pero que no son reales. O sea que les duró poco el amor por la naturaleza. Y respecto a lo que contaba Alejandro del patrimonio arbóreo de Mar del Plata, al 2007 Mar del Plata tenía un censo arbóreo que el partido de General Porredón, no Mar del Plata, que aproximadamente se disponían plantados de 180 o 190 mil árboles de variadas especies. Y Mar del Plata tiene una característica particular. Por ordenanza, los árboles, los espacios públicos, las veredas, no los espacios públicos, las veredas tienen que tener un árbol cada determinada cantidad de metros, si no me equivoco son 4 metros, los debe plantar el vecino de un listado de especies y los debe cuidar el vecino. O sea, la particularidad de Mar del Plata es que el Estado municipal no cuida los árboles. Las veredas y los árboles las hacemos los frentistas y las tenemos que cuidar para que las disfrutemos todos. Por eso muchas veces se escucha reclamar cuándo podan, cuándo no podan. El Estado municipal no poda árboles, no cuida la especie arbórea que se planta, la debe cuidar el vecino, salvo en situaciones de emergencia. Por ejemplo, el Estado municipal poda cuando los árboles tapan los semáforos. Y el otro tema es que se aprobado por ordenanza es que en Mar del Plata la poda autorizada es la poda selectiva en altura. No está autorizada la poda de trasmoche, ni de esas cosas que ustedes ven los domingos que viene alguien que le dice te podo el árbol y se lo cortan a 2 metros de altura y le sacan todo lo de arriba. Lo autorizado es y realizado por podadores o por idóneos, cualquiera de nosotros que lo sepamos hacer, es la poda selectiva en altura. Por eso verán, donde pasa eso, que hay árboles en el centro que tienen la altura de un edificio, como contaba Alejandro, que tienen una historia y han crecido 3 por 8, 24, 26 metros tranquilamente. Ese era el comentario que quería complementar y si después no tenemos más nada que hablar de esto, yo quiero hacer un pequeño comentario de cierre de las charlas teóricas y del cuatrimestre y después nos vamos a los grupos, por supuesto. Dale Eh, nomás. dos cositas si puedo agregar a lo que decís, Tony. Sí, por supuesto. Una, personalmente, he hecho varios trabajos de asesoramiento ya de hace años con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con otros partidos. Y el tema del arbolado y la vereda, creo fervientemente de que tiene que estar a cargo del municipio y no del propietario, porque se maneja mucho mejor, se organiza mucho mejor, se dispone y hay una responsabilidad civil frente al usuario, digamos. Y vos podés uniformar, podés Sí, sí. planificar, podés hacer un montón de cosas que siendo privado no lo lográs. Siendo cada uno independientemente no lo lográs. Y el otro tema es, no, el otro temita en la foto que estoy mostrando es el nuevo restaurante, esto es en Sydney, en Australia, son los nuevos restaurantes al aire libre. Por el tema del COVID, son los nuevos modelos. Muy interesante. Che, O sea Mario, que esto, no te sí, decía, coincido con vos Sí. plenamente respecto a que debería ser el Estado como es en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, y otros tantos es que, lugares, pero en que, la que se, mayoría de que las se haga ciudades, cargo, que se haga cargo de todo eso.
Acá está planteado hace muchísimos años así, no se cambió porque todo eso significa también, si el Estado municipal tuviera que hacerse cargo de las veredas y de los árboles, los impuestos serían aún más altos en Mar del Plata y aún sería mayor el nivel de reclamo y de queja que hay de la gente. No lo estoy justificando, coincido con vos, que creo que se debería trabajar desde el Estado municipal. Hay muy malas experiencias sobre podas integrales en Mar del Plata. Me acuerdo en la época de Roussac, 82-83, Sí, Roussac eran democrático. otras épocas, eran otra Bueno, época, Tony, había otra. por eso digo, y eso generó lo de la poda selectiva en altura, porque en ese momento se podaba trasmochando y, bueno, Sí, generaba sí, no. determinados problemas. Es Pero una, no, es no, una no me quiero, decisión, es una decisión política que la claro, debe tomar el conjunto del gobierno, o sea, tanto gobierno que esté y oposición, todo, porque es para por el bien supuesto. de todos, ¿viste? Es No, política de Estado, yo sí, coincido con vos. sí, Eso es sí, política de sí. Estado. Eso como las Bueno, playas, como todo. no quiero ser no quiero ser ¿cómo se llama? Aguafiesta, pero este es un tema central y me parece que algún día debiéramos darle un espacio, Sí, por supuesto. porque tiene mucho que ver con la arquitectura y tiene muchísimo más que ver con la concepción urbana de la ciudad. Sí, por Sí, supuesto. Eh, y no podemos darle 2, 5 minutos marginales de una charla. Me parece No, que tal habría cual. que claro. organizar un debate sobre esto que es interesantísimo. Me salgo de la vaina porque soy un partícipe de este tema y te consta, pero Sí, sí. creo que hay que cortarla acá y pasar al tema que, que Pasamos a Tony otro. había propuesto, siempre y cuando hubiera alguna consulta específica sobre lo que vos desarrollaste esta mañana. Ah, sí, perdón, me olvidé del auditorio. Sí. Primero para los estudiantes, chicos, primero si algún docente quiere agregar algo y si algún estudiante quiere preguntar algo, por supuesto. ¿No hay Bueno, nada? parece que no. Entonces, la idea ahora es irnos como venimos haciendo, a ver trabajos del listado que Griselda todas las semanas sube para que podamos ver equipos.